Menos hablar, pero demuéstralo en... Pues, ¿comenzamos? Sí, perfecto. Vale. El tema es vuelta a la normalidad. Vamos a tocar centros, como puede ser la clínica de Silvia o centros deportivos. No sé si Salva ya se está poniendo las pilas o qué. Me gustaría saber qué están detectando o qué están viendo referente a los clientes, cómo llegan, cómo vienen a día de hoy. No sé si a ti también te hacen consultas, Oscar, referente a la De, nutrición y todo esto. de momento, nosotros no hemos abierto. Íbamos a abrir esta semana y no podemos abrir porque no pasamos a fase 1. El tema de fisioterapia, bueno, Silvia te lo explicará mejor. Nosotros sí que vamos a abrir ya a partir de esta semana. Pero sí que detecto bastante incertidumbre por la gente que llama. ¿Cómo va a ser? Van a estar expuestos casi llegando al miedo. Y creo que el tema de llamar a esto nueva normalidad no ayuda en demasía. Porque parece que es tan incierto una nueva normalidad, es una normalidad normal. Y por eso digo que al final lo que no hay que tener es miedo. Desde todos los centros, tanto Silvia como Salva, como tú, Raúl, vamos a tomar las medidas y la precaución suficiente para que ni el cliente ni nuestros trabajadores se infecten. Nosotros, por ejemplo, la verdad es que no estamos detectando ese miedo porque hemos hecho bastante difusión a nivel informativo de las precauciones que tienen que tener. Hemos elaborado un justificante oficial para que ellos lo tengan, pues si les para la policía, para saber que, bueno, hemos abierto esta semana, pero solo a modo de urgencia, solo hay un terapeuta trabajando. Entonces, si les para la policía pueden enseñar ese justificante y además cuando entran a la consulta, la verdad es que como ven el proceso de actuación que ya les hemos explicado y ven total seguridad, la verdad es que nosotros estamos funcionando de una manera bastante normal, ¿vale? Es decir, pese a que ya sabes que nuestro trabajo es directo y hay contacto con el paciente, pues al utilizar todo material desechable y sí que hemos cambiado un poco la manera de atender al paciente porque nos tomamos más tiempo para cada paciente, para la desinfección, para que no coincidan las espera y demás. De momento tenemos la consulta saturada y la verdad es que estamos trabajando, pues eso, nos cuesta un poco más porque tenemos que normalizar esos medios nuevos de actuación, de seguridad, pero en cuanto al paciente viene y se va bastante tranquilo por ahora. Nosotros también, como aún no hemos empezado, nosotros sí que ya hemos desinfectado el centro y todo lo que con ello conlleva. Y la verdad, lo que sí que estoy notando es que tienen ansiedad de volver la gente. Quieren entrenar ya a ver perdón, qué día abro, que no sé qué, y yo tranquilos, que nada más se sepa, ya os lo comunicaré. Pero me están fundiendo el WhatsApp. Las zonas de forma de que en horas pares e impares, todo el rato esté el centro. Las horas pares se abrirá el centro, las horas impares se cerrará el centro a la gente. Por ejemplo, si tenemos spinning, tenemos body pump, tenemos las clases de funcional, tenemos paradas, todas. Entonces la gente entra directa a las clases y sale directa fuera, sin pasar por cuartos de baño ni nada. Viene y se va con su ropa. Y luego, cuando acaba la clase, se les acompaña hasta afuera y una vez está afuera, se cierra el centro, se abre, se ventila y todos los monitores, de tres formas distintas, desinfectan la sala. Y luego se espera una hora a que se seque y se ventile todo. Y en la siguiente hora se abren las puertas y la gente entra, pero no se hacen grupos dentro, nunca. Y ellos ya saben que tienen que reservar desde clase, o sea, desde casa, y llegan ya directos a la clase. Se les dice que no pueden venir ni media hora antes ni una hora antes porque no van a estar de charreta. Tienen que venir 5 minutos antes, esperarse en sus coches, cada uno, y luego entrarán directos a la clase, darán la clase y se irán. Las pautas sobre la directriz que estamos siguiendo nosotros. Pasamos. Vale. Siguiente tema, conciliación familiar. Ok. Vale, os voy a lanzar dos preguntas seguidas, ¿vale? ¿Cómo será la recuperación a esos centros, de adultos, tal, y al trabajo? Y luego, ¿cómo será la incorporación a la vida normal, teniendo en cuenta que los niños siguen sin ir al colegio? ¿Cómo va a gestionar esto la gente? Bueno, es que con el tema de la conciliación está todo un poco en el aire, porque, por ejemplo, ahora ¿cómo concilias tú que teníamos que abrir el lunes y no abres?
es un poco, y muchos estamos a la espera de ver cómo se mueve esto. Por ejemplo, las empresas que tenemos ERTE, ¿cómo reintroduces a los trabajadores si no sabes ni cómo, si vas a abrir el lunes? Y el tema de la conciliación, no sé cómo se lo van a arreglar, pero va a estar complicado porque los padres que tengan hijos o familias monoparentales, ¿cómo van a llegar hasta septiembre sin poder dejar a los niños con los abuelos? ¿Cómo lo van a solucionar esto? Es bastante complicada la situación. Aquí el gobierno o la situación competente que tenga que hacerlo debería de ponerse ya manos a la obra. Estoy a 2 días de la incorporación ya a pleno rendimiento de todas mis actividades laborales. Lo llevo con un estrés infinito porque, claro, o sea, se van a juntar cosas que parecen pequeñas pero son muy grandes. Es decir, si nos importa la educación de nuestros hijos, a partir de ahora los deberes con los abuelos, en función de la edad que tengan, ya no los van a poder hacer. El juego con los abuelos sí, pero cuando tú llegues a casa y tus hijos quieran jugar contigo, tú vas a estar molido o con trabajo para hacer al día siguiente. Igual que todo lo que tú has intentado sobrellevar a nivel dieta, ejercicio físico, juego, pues ahora se va un poco al traste. Por muchas normas, planificación, horario que tengas, tienes que dejarlo un poco en manos de sus abuelos, que encima son personas de riesgo ante este virus, y pues yo creo que no se ha tenido en cuenta para nada, ¿vale?, el tema de la conciliación familiar, y el adulto lo va a vivir con mucho estrés. Yo creo que están barajando y van al tuntún. No saben ni por dónde empezar, la verdad, porque ahora date cuenta, han pasado zonas de fase 0 a fase 1 y otras que están en la misma provincia que se han quedado estancadas en la fase 0. Entonces, yo que vivo, por ejemplo, en la zona marítima y mi pueblo está a 30 kilómetros, allá yo estoy en fase 0, allá en fase 1 no me puedo desplazar, pero ellos aquí sí, y se pueden infectar. No sé yo cómo la han podido barajar y los Illuminati del gobierno, la verdad, porque es que van contradiciéndose por todos los lados. Bueno, en realidad ya lo hemos sabido por Italia y nos hemos equivocado igual, pero... Bueno, pero eso ya ahí entran otras cosas. Vale, el tema de ERTEs, gente parada, gente con, pues, que no sabe si va a volver al trabajo, si no, ¿cómo veis que os va a afectar en vuestro trabajo? ¿Creéis que la gente se va a animar a ir? Porque una cosa es que quiera, otra es que pueda. Bueno, pues al principio yo creo que a todos los niveles y en todos los sectores hay un boom. La gente tiene ganas de salir, ganas de resolver lo que tenía pendiente y va a venir. Pero luego, pues si hay un problema económico, tendrán que recortar en gastos. Y si necesitan 5 sesiones o 3 sesiones de fisioterapia para recuperarse y a la segunda muy bien, la tercera no la van a hacer. Igual en los entrenamientos o igual en la dieta. Y en cuanto a los trabajadores nuestros, pues yo no sé, mi situación o la situación de los fisios es surrealista total, porque hemos pedido un ERTE, yo he pedido un ERTE para mis trabajadores, no hay respuesta administrativa, nos lo han concedido y nos hemos vuelto a reincorporar sin respuesta alguna, con lo cual está todo por responder y en el aire. Y bueno, seguiremos trabajando y seguiremos viviendo. Yo como estoy yo solo, me lo llevo yo, me lo como yo y así que no, en ese aspecto no sé. Y en cuanto a los clientes, la verdad que, como ha dicho Silvia, dependiendo de las necesidades de cada uno, como vaya económicamente, pues supongo que harán. Con el tema de ERTE hay mucha incertidumbre. Es que tampoco... Primero, que no se han resuelto muchos casos de ERTE de las empresas. Y segundo, es que aún no sabemos cómo se va a poder plantear el tema de quitarlos del ERTE. Ahora ya parece que ya vayan siendo un poco más flexibles y que ya puedas quitar a la mitad de plantilla. Porque si tú tienes la mitad de ingresos, hasta el viernes o hasta el jueves no se podía hacer. Debido al confinamiento que hemos estado, está claro que nosotros hemos comido peor, pero también los niños también se han vuelto mucho más sedentarios. El hecho de simplemente jugar menos, la quema de calorías del día a día, pues están todo el día tirados en el sofá, están rodando por casa, pero al final la casa tiene unos límites. Comen peor, tienen la comida al alcance cada 2 por 3
también se les conceden como más caprichos, pues luego hacen sus clases de gimnasia, de educación física, que tenía 2 o 3 por semana. Entonces, consejos que podéis dar a los padres, madres. Para los padres, mira, por la competencia que tengo yo sobre la nutrición, es que no dejen al niño comer lo que quiera. Al final tienen que llevar unas pautas que se rijan, y ahora con lo que estamos hablando de la consideración, ahora cuando venga el problema, que vendrá después, cuando se te quede el niño solo, y esos problemas comportamentales van a acarrear problemas a lo largo de la vida. Porque lo que parece, cómete esto que está bueno, este tipo de conductas de refuerzo, esto después trae problemas y mala relación con la comida. Y con el tema de la actividad física, creo que con 1 hora que salga al día el niño, y esto al final cumple requerimientos que están marcados. Podrías llegar a los 300 minutos semanales que están marcados por la OMS. Sentado alrededor de una mesa, mis hijos y yo, y hemos consensuado unas normas alimentarias de cuántas veces se come dulce a la semana, cuántas veces se come fruta al día, están en la nevera colgadas y como las han puesto ellos también las tienen que cumplir. Y a nivel de actividad física, lo mismo. Hay un calendario que, bueno, para mí hay que ser un poco más flexibles de lo normal en el día a día, porque hay que tener en cuenta la situación que ellos también están viviendo, pero en ese calendario hay actividades deportivas, desde lúdicas hasta pues, una clase de ejercicios dirigidos, como el adulto, o compartir ejercicios con el adulto, o salir a patinar, o en bici, o a correr, y más ahora que sí que puedes hacer deporte al aire libre. De acuerdo. Yo cuando aún no se podía salir, lo que le hacía a mi hija, que tiene ahora 16, y a un par de amigos, él les montaba una clase virtual. Se les hacía yo, y la verdad que todos los días con 30, 40 minutos de clase funcional HIIT les sobraba. ¿Qué aconsejaréis para los niños? Siguiendo la misma línea. ¿Que hagan su hora de deporte o que aumenten el NEAT al cabo del día? Yo combinaría las dos cosas, es decir, hay que tener en cuenta fundamental la movilidad diaria, pero luego también incluir a nivel semanal las horas de ejercicio físico. Yo estoy con Silvia. La verdad que la combinación de los dos sería una buena fórmula para que no se queden en ese sedentarismo que se están llevando a día de hoy. Yo aquí el error que veo muchas veces es que se introduce esto. ¿Qué tenemos que introducir? Debería ser parte de nuestra vida y no se debería de introducir nada. El problema es que, ¿por qué tengo que hacer ejercicio físico? No, es porque es lo que te da vida el ejercicio, o porque tienes que comer bien para no caer enfermo. Mira a las personas que están cayendo enfermas por no tener una buena nutrición. Entonces, ahí es... También, por otra parte, nosotros nos ponemos con el gorro de nutricionista o de fisioterapeuta o de entrenador y lo vemos todo mucho más fácil. Pero hay personas que deberían llegar al consenso de que esto es salud. Sí que para mí la respuesta más correcta hubiera sido que el simple hecho de que se muevan y tengan una buena movilidad y no tengan sedentarismo, ya de ese sedentarismo ya es deporte como tal. Y es lo que niños entre franjas de 8 a 12 años. ¿Vale? ¿Cómo será la reincorporación deportiva? ¿Cómo lo veis? Y que deben tener en cuenta sus preparadores físicos. Pues igual que en los adultos, prevención por parte del entrenador y por parte del atleta. Sí, la verdad es que conforme dice Óscar, tiene que haber una parte de concienciación del atleta, pero más aún del preparador, porque tú date cuenta que aún son niños de 8 y 12 años. Entonces, el entrenador tiene que ir enseñándoles todo lo que tienen que hacer para que no sufran ninguna lesión ni nada. Por mi parte, o sea, estar menos preocupado que por el adulto, porque los niños tienen más neuroplasticidad, tanto cerebral como musculoesquelética, y se van a adaptar antes en fuerza, coordinación, agilidad, etcétera. Pero sí que es verdad que algún consejo así a nivel fisio sería que por lo menos el niño que vaya a competir en un futuro, que esté compitiendo, que se haga una revisión de la postura y fundamental ver su zona cervical por la relación con la visión, que al final es lo que más ha cambiado, aparte de la restricción de movilidad, la visión, la adaptación de la vista a las lecturas de las pantallas, la tele, etc. Para ser breve, lo aplicaría tanto a adultos como a niños de esta franja de edad,
que si han tenido un parón, como todos los parones, tienen que tener un periodo de adaptación y ir progresivamente buscando ese pico que tenían anteriormente de forma. Y mujeres embarazadas. A ver, mujeres que estén en la última fase del embarazo, más enfocado a lo mejor para ti, Salva, entrenadores, pues bueno, pero para todos. Vayan a reincorporarse al día a día, tanto a entrenar, al día a día, al trabajo. ¿Consejos que le podéis dar? Ahí en la última fase, pues ya se tendrían que hacer algunos ejercicios específicos, siempre con mucho cuidado en lo que es la situación en la que está la paciente. Ahí, como que te diría, esos ejercicios más específicos, porque la verdad que tampoco puedes arriesgar la salud ni de la paciente ni del feto. Pues mi recomendación sería que si una mujer ha pasado su embarazo en este confinamiento en casa con una reducción de la movilidad, pues a partir de ahora, sobre todo si ya han llegado a la semana 34 del embarazo, que se mantengan activas, que se muevan, o sea, hagan actividad física diaria, ¿vale? Evidentemente los embarazos de riesgo no, pero tienen que estar realizando ejercicios de activación de los abdominales, del suelo pélvico, y no vendría del todo mal hacer una revisión de la elasticidad del suelo pélvico para preparar frente al parto, porque es fundamental para evitar diástasis, episiotomías o incluso para fomentar que haya una recuperación más rápida y que la mujer se encargue de cuidar a su bebé en lugar de recuperar la salud más tarde, ¿no? Eso de manera muy breve. Yo, por añadir algo que ahí no puedo entrar en este campo, es la hidratación, que mantengan la hidratación adecuada, porque muchas veces eso falla en las embarazadas, no, en la gente en general. Ya que estábamos hablando de los niños, ¿creéis vosotros que la herencia genética es un factor que determina que un niño desarrolle sus habilidades físicas básicas antes que otros? Yo te respondo mi opinión. La genética tiene que ver en un porcentaje, pero es más importante el entorno en el que se desarrolla ese niño. Tanto familiar como de amistad. La genética solo predispone en fases iniciales, cuando acabas de nacer. Es en el único momento en que te puede predisponer la genética en mayor medida. También la actitud de cada persona, aunque tengas la genética, pero si no estás predispuesto a esforzarte por crecer, no, otra persona con más actitud, con menos genética que la otra, puede evolucionar mucho más. De condiciones te va a ganar siempre, pero si eres constante en un trabajo y si es esas programaciones de las que hablamos tanto, una regularidad, al final no ese que tiene ese factor genético, tiene siempre un día bueno, un día perfecto, pero tú sí, al haberlo trabajado, te predispone a tener días más regulares. Y al final es lo que marca un poco la diferencia en el... Hasta el entorno familiar te condiciona esto. Sí, sí. Por ejemplo, en niños que se separan los padres muy pronto, las conexiones neuronales, pues conforme va pasando el tiempo, se apagan unas y para que le den más funcionalidad a otras. Se ve que como hay hostilidad dentro del ámbito familiar, no se apaga ninguna. Entonces, no interconectas ninguna de todas las neuronas bien conectada y la señalización es mala. Y ve que después de lo que pasan los años, hay problemas en nuestros niños, pero tanto a nivel afectivo, a nivel de conducta, a nivel de tener drogadicción, y es un problema grande. Muy buenas. 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 Los adolescentes en este confinamiento para mí son los grandes olvidados, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que son los que creo yo que más necesitan libertad de movimientos, la aceptación en esas edades, el estar con los amigos, el salir, el sentirse parte de algo. ¿Consejos para ellos? ¿Cómo veis esto para ellos? La experiencia, porque mi hija tiene 16 y la verdad que ella está encerrada en casa de mis suegros, ¿vale? Desde que empezó todo el confinamiento, llevamos casi 2 meses sin poder verla, solo vía online, ¿vale? Y la verdad es que sí, nos preocupa porque
ellos son los que más movimiento tienen, son los que más tienen ganas de juntarse entre los amigos, salir de aquí, salir allá. Y la verdad que es un problema para ellos, ya que son los olvidados para el gobierno. Bueno, voy a dar mi opinión. Al final, aquí me parece que el problema viene también porque sí que desde parte del Estado son los grandes olvidados, pero muchas veces por parte de los padres también. Y la faena de concienciación, de prevención y demás es también parte de los padres. Que aquí parece que toda la culpa la tiene el Estado y los padres, tú ves a los niños, están en el parque jugando. Oye, si es mi hijo no está jugando en el parque. Y encima va la policía, va a llamarles la atención y replican. Esto es falta de educación, no es problema del COVID. Y ahora se acrecenta el problema cuando viene esta enfermedad. Entonces, creo que a los padres necesitan concienciación de la situación y que les enseñan a los hijos lo que es la educación y cómo deben de comportarse ante esta situación. Yo no tengo mucha experiencia con adolescentes así próximos en el confinamiento, pero, o sea, desde mi adolescencia hasta la situación actual ha cambiado bastante la cosa. Yo no recuerdo mi adolescencia como nada así traumático, pero si me hubieran privado de mi libertad de salir a la calle y tener mis ratos y demás, me hubiera pasado realmente mal. Entonces, podrían haber tenido en cuenta, no solo los padres, sino también el Estado, no sé de qué manera, pero alguna propuesta a nivel social. Sí. Yo hasta las 6 de la mañana he visto grupos así. Aposta solo para verse. A las 6 de la mañana, ¿eh? Date cuenta que en la vida se habrán levantado a esa hora para quedar con los amigos. Sino acostarse sí, pero levantarse no lo creo. Yo creo que tenemos que empatizar un poco con ellos, porque todos hemos sido adolescentes y todo lo importante que es encajar a esas edades, las inseguridades. Es una edad en la que tienes que cometer todos los errores que no has cometido de niño y que te van a llevar a ser la persona que seas de mayor. Entonces, es una franja de conflictos, de inseguridades, de estar encerrado en casa con ese aislamiento, aunque tengamos internet y demás. Yo creo que debe ser bastante difícil, más que para nosotros, más que para la gente mayor y más que para los niños. Al final hay que pensar que la adolescencia es la etapa de la vida en la que los iguales, ¿no? La gente de nuestra misma edad son las personas más importantes de nuestra vida. La familia parece que ya en la niñez es muy importante, en la adolescencia es como que me olvido un poco y mis padres no me gustan tanto, y es cuando nos hacemos más mayores que volvemos a apreciar el valor de la familia. Pero más importantes, y de hecho el castigo más común a un adolescente es privarle de salir con sus amigos, de su libertad de salir, con lo cual ellos han vivido esta situación como el peor castigo, porque los adultos, pues bueno, te quedas en tu casa, aprovechas para hacer hobbies o leer un libro, ver una película, cosas que te interesan porque antes no tenías tiempo, pero ellos ese valor se lo dan al estar con sus amigos, con lo cual yo creo que esta situación de ellos ahora salen y no tienen esa sensación, porque cuando eres adolescente esa sensación de riesgo, no la tienes, a ti no te va a pasar nunca. El ser humano siempre peca de pensar que a él no le va a ocurrir. Y el miedo y esa sensación de a mí me va a ocurrir en la adolescencia es cuando menos se tiene. Pero sí que es verdad que tiene que venir desde el hogar, el poner las normas, los límites y entender que no es por ti, porque seguramente si un adolescente coge COVID, a no ser que tenga algún tipo de patología previa, seguramente pueda salir del COVID sin ningún problema más allá que los síntomas propios de la enfermedad. Pero es por tus abuelos, es por tus padres, que a lo mejor tienes una población de riesgo. Y esa falta de conciencia se enseña desde casa, se enseña desde el hogar. Porque a pasarle algo a su abuelo. Entonces, ¿prefieres que tu abuelo le pase algo por ir a ver tus amigos o prefieres esperarte unos días a que todo se normalice para poder ver a sus amigos y que tu abuelo poderlo ver más tiempo? Entonces, todo eso, como dice Óscar, hay que hacerle reflexionar, igual como Tamara, hay que hacerle reflexionar en ese aspecto. Tercera edad, grupo de riesgo. Vale, ¿qué consejo le daríais para la vuelta progresiva hacia la normalidad? ¿Cómo comenzar un poco la vida cotidiana con cierta seguridad? Pues a ver, yo creo que habrá de todo, pero la población en general jubilada se está pasando un poco de la raya porque están hartos de estar en casa, quieren salir, están hartos de ver las noticias. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre
la realidad, que existe un riesgo, que se tienen que proteger, que no tienen que ir a comprar 2 veces al día para salir, que ahora se pueden ir a dar paseos, etcétera, que tienen que empezar a hacer ejercicio físico y alimentación si ya lo han dejado, que en la mayoría de los casos es así, que la situación no es tan dramática como solo fijarse en los muertos y en los contagiados, pero que existe una realidad y que ellos tienen que adaptarse a esta realidad. Con lo que ha dicho Silvia, que reduzcan la infodemia. Al final, toda esta información que nos satura y todos estos WhatsApps, a mí mi padre a veces me llama y me dice, Óscar, esto es verdad, esto es verdad. Para, relájate, respira. A ver, ¿qué te han dicho? Esto. Bueno, vamos a verlo, a buscarlo. Ya al final parecen hasta niños, pero es que se saturan de información. Digo, no te puedes pasar todo el día viendo la tele. SOS, papás. ¿Vale? Vamos allá. Vale. Deben tener responsabilidades o ya tienen suficiente con el confinamiento los niños, con las noticias que ven en la televisión, con el cambio de vida que han tenido. Deben tener responsabilidades, repito. Y otra pregunta. En caso de que sí, ¿cómo deben ser las pautas? Como yo quiera, dependiendo de cada niño, de su personalidad, o debo ser estricto o no. Las responsabilidades no tendría que haber solo en COVID, sino a lo largo de su vida siempre tendría que tener responsabilidades. Y siempre nos enseñan a sumar 1 más 1, pero a tener responsabilidad no. He tenido responsabilidades desde el inicio, pues habrá que ir poco a poco y no quererle meter y ser estricto y decirle, no, ahora como estamos en COVID, te vamos a mandar 1000 tareas. No. Empecé después del 1 o el 2. Depende un poco del estilo parental, ¿no? de cada padre, y eso es muy personal, es una decisión muy personal. Yo creo que en esta situación tienes que seguir en la misma línea en la que has educado siempre. Quiero decir, si has sido un padre laxo, de repente lo que no puedes es ser un padre súper rígido porque el niño no va a entender nada de lo que está pasando. No obstante, eso no está reñido ni es excluyente con que las X responsabilidades relacionadas con la enfermedad o con la pandemia tienen que asumirlas. Claro, lo de las responsabilidades hay que explicárselo también un poco a modo que ellos lo entiendan, que no lo vean como un castigo, sino que sea como algo reforzable. Yo estoy de acuerdo con Tamara, o sea, pienso que esta situación no frena la educación que tú le estabas dando a tu hijo o a tu hija, es una línea continua, sigues igual. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la situación y yo, pues, por ejemplo, a veces hago la vista gorda, en plan, pues ellos entre semana cogen un helado, pero al final, no, y yo me hago un poco la loca, pero respetando las normas en la línea que les he dado siempre, porque es que si no, esto va a ser un desastre total y absoluto. Referente a los niños. ¿Debemos jugar siempre con ellos, siempre que lo demanden, o deberíamos dejar que se aburran de vez en cuando? Se aburran. Dejar que se aburran, ya está. No, no como cuando, sobre todo los niños, pero también los adultos, cuando te aburres es cuando se enchufa la creatividad. Entonces es muy importante, nosotros somos de, no, pues si te aburres mira la tele, no, pues si te aburres mira, juega un ratito a la consola, va, venga, si te aburres no sé qué, ay, te estás aburriendo, venga, que voy yo, que no, sobreprotegiéndolos de alguna forma y no dejamos que el niño coja un lápiz y lo convierta en un cohete o coja un libro y sea una nave espacial. Porque al final siempre son juegos dirigidos, en lugar de imaginativos, son juegos, ahí ya te sería otro debate. Hijos, pero yo al final aquí siempre digo lo mismo, hasta para los adultos. Tenemos que aprender a no hacer nada. Estamos siempre en la fase multitarea, haciendo 2000 cosas a la vez y nos paramos un minuto y nos entra esa ansiedad brutal porque no sabemos estar no haciendo nada. Para crear y también, sobre todo, estoy de acuerdo que nuestro cerebro, si lo dejamos que se aburra, también crea y también funciona igual que el niño. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántas veces habéis estado trabajando en algo y en ese momento donde te vas a prepararte un café con leche o te echas una siesta o te acuestas en la cama, de repente se te ocurre la idea que estabas esperando para enlazar a lo mejor lo que estabas trabajando? A mí me ocurre cuando estoy escribiendo por trabajo algún informe, algún capítulo del libro, lo que sea, y me acuesto a lo mejor 20 minutos de siesta un domingo y ahí es cuando me viene y me tengo que levantar a escribir. Conectar totalmente con mi infancia y transmitirle un poco a mis hijos la esencia de lo que ha sido su madre pequeña.
Entonces, como tú bien dices, a veces hay que dejarse llevar. También otras veces digo, no, vamos a jugar a esto porque me apetece estar sentada porque estoy cansada. Pero bueno, en la combinación de todo al final está el equilibrio, ¿no? Me pregunta una chica, no, mira, no habrá sido tú, Silvia, cuando hago planchas me duele la zona lumbar. No, yo no he sido. Por la mala postura que esté realizando en la plancha, porque la mayoría de la gente no la realiza muy bien. Realiza la curvatura lumbar, ¿vale? Sacando el culete para afuera. Entonces ahí deberíamos de ponernos enfrente de un espejo y hacer una retroversión de la cadera para que la lumbar se alinee con la espalda. Yo creo que ahí le evitaría bastante el dolor y sería más correcta la plancha, pero total se debería de ver. Sí, tampoco sabemos exactamente lo que tiene, si tuviera algo que eso ya debería de pasar por el fisio a lo mejor. Del tono entre la zona Claro. lumbar y la zona abdominal, pues también provocaría dolor en esa posición. Y el tiempo que hay que se pasa 4 horas haciendo una plancha. Que no... Yo diría también, sumando a lo que ha dicho Salva, que pruebe, que intente activar conscientemente la zona abdominal para que tenga, que iguale, incluso subiendo un poquito lo que decía Salva, pero subiendo un poquito el culete hacia arriba, que es lo que les digo yo a la gente cuando tengo clase. La gente que por defecto hace esa curva que decía Salva, ayuda como a compensarla a los que no lo hacen bien. Pero bueno, yo aquí le diría que pase por un profesional como puede ser un fisio y que si está todo correcto, pues que tome los consejos que tú le has dicho, Salva. Vale, peso lo mismo, sin entrenar, desde que comencé la cuarentena. ¿Cómo puede ser? Pues porque la composición corporal. Al final el peso no nos dice la composición corporal que tenemos, ni el líquido, ni la grasa, ni la masa muscular. Tengo 2 hijos, uno de 2 y otro de 6. Y tengo un hueco en la tripa. ¿Eso se queda para siempre? Se llama diástasis abdominal. Un hueco, entiendo que sean los abdominales separados. Sí. Un hueco, un bicho o algo. Habría que valorar con ecografía si es que se ha roto el tejido conectivo que une los rectos del abdomen, cuántos centímetros o cuántos milímetros se ha roto, cómo tiene el transverso abdominal de fuerte y muchas diástasis. Atendemos a muchas mujeres con diástasis posparto y se recuperan de manera perfecta a nivel funcional, es decir, si el tejido está roto, si no hay una cirugía no se va a reponer, pero este hueco entre los rectos, la afuncionalidad, es decir, la pérdida de la función es que puede tener una hernia en cuanto se levante de la cama, hace una flexión de tronco, si no activa el transverso antes de levantarse. Entonces es importante que se ponga en manos de un fisioterapeuta experto en esto. ¿Vale? Raúl, siempre que hablas de planificaciones, ¿nos puedes decir el por qué? Pues porque sigues entrenando. Pero es que realmente la vida entera tiene que ir planificando. Yo creo que la persona que ha hecho esa pregunta no entiende lo que es planificación. Buscaré, si ves este vídeo te buscaré, pero no sé si te encontraré porque no me acuerdo exactamente dónde te he sacado. Pero si te encuentro te contestaré personalmente. Aún así, la planificación ya lo dice la propia palabra. Planifica algo y normalmente, o al menos yo, va enfocado a conseguir un objetivo concreto, sea corto, a medio o a largo plazo. Entonces, tener un objetivo lo que hace es que podamos planificar unas etapas que van de menos a más hasta llegar a ese objetivo. Y tenemos en cuenta muchos factores que van dentro de esa misma planificación. Entonces, es un plan para conseguir algo concreto. Bueno, pues, claro, ¿no? Es un plan para conseguir algo concreto. Así en una frase. ¿Por entrenar un día a la semana o no entrenar? Que si solo puede entrenar un día, que lo entrene o que no, dependiendo de qué entrenador tenga, pero que se focalice más a lo que hablábamos al principio, en ese NEAT, en esa movilidad, o sea, que lo tire más a la salud y esa quema añadida de calorías. Por ejemplo, si puede, trabaja a 5 kilómetros de casa y lo puedes hacer en bici o caminando, vas a coger el coche y vas y vuelves a comer a casa y vas y vuelves para luego por la noche, te va a ayudar más que a lo mejor ese entrenamiento solo diario de un día. Yo aquí añadir algo, digo, ¿por qué entrenar un día o
no hacer nada. Al final, si no tienes esa afición a entrenar, empieza metiendo 5, 10 minutos al día. Muévete 5 minutos al día, va a ser mejor que estar todo el día sentado y ir un día solo a entrenar. En vez de subir por el ascensor, que suba por las escaleras. Vale, me dice, ¿se puede calcular el umbral láctico en casa? Se puede calcular mediante una prueba de esfuerzo, se llama el engomepirometría o algo así, algo raro que se llama, ¿no? ¿Lo sabes? Como se dice, que es mediante un test de lactato. Es la forma más simple de hacerlo, también hay formas de hacerlo en ascendente, y es las que yo conozco, mediante un rodillo, de pulsaciones. Y yo aquí la respuesta es, ¿cuál es la finalidad de medir el lactato en casa? Claro. ¿Para qué lo vas a saber? Si no lo vas a saber interpretar. Yo me he perdido aquí. Si tiene mucho interés, que se compre, hay aparatitos pequeños que no son muy caros y con un pinchacito en el dedo lo puedes calcular. Si no eres un fisiólogo del deporte, no te sirve para nada. Llevo unas fórmulas matemáticas además, que tienes que ir midiendo porque si son 20 minutos a unas pulsaciones concretas, paras a los 2 minutos, haces unos cálculos, vuelves, paras a los 6 minutos, otras que sé que se hacen la prueba de esfuerzo, por ejemplo, de cualquier atleta. Que nosotros sí que, o sea, a nivel de salud sí que se utiliza, sobre todo en pacientes enfermos que tengan patología cardíaca o respiratoria, porque nos interesa saber la intolerancia al ejercicio para luego meterlos dentro de programas de rehabilitación, tanto cardíaca como pulmonar. Pero a nivel de estar por casa, yo también conozco alguna prueba de esfuerzo, pero creo que no es necesario. Es que al final la acumulación de lactato se medía porque se creía que ese lactato acumulado era malo. Ahora ya no sé, ahora ya es igual que la maltodextrina, que se utilizaba mucho para evitar o retrasar esa acumulación de lactato, y ahora resulta que ese lactato te puede ayudar incluso a rendir más. Y que se reabsorbe. Al final las tasas de lactato va a depender de tu oxidación. Por eso es más importante medir el factor inductor de hipoxia que el lactato. Porque si tú no tienes bastante oxígeno para convertir ese lactato en energía, es cuando va a ser un poco perjudicial. Me levanto todos los días con dolor de espalda. ¿Qué puede ser? Pues que no desde que no duerma con la persona que quiere dormir hasta que duerma en mala postura, claro, que haya cenado mucho, que su almohada no sea adecuada, que su colchón no sea adecuado, que las horas de descanso o el sueño no sea reparador, que no se hidrate, que no haga ejercicio. Es que la causa puede ser multifactorial. Se consume más harina que nunca. ¿La harina es mala? ¿Es buena? ¿Qué recomendáis? ¿Algún tipo de harina en concreto? Y luego pone, ¿algún libro sobre nutrición que me recomendéis? Contexto. ¿De cuánto pan o de cuántas cosas más de harina consumas? Vale, yo entiendo que está preguntando que si hay alguna harina más saludable o más recomendable que otra, por ejemplo. Es decir, entre una harina blanca refinada y una harina integral, la harina integral. También hay que ver si hay problemas de gastrointestinales, y si hubiera problemas gastrointestinales no le meteríamos la harina con fibra. Por eso te digo, hay que ver un contexto global. Sí. Si me tuviera que decantar por una, harina integral. Mándale la alimentación, la tercera medicina, y así está entretenido tiempo. El Jamón Mayor no existe, es un buen libro que explica bastante bien bastantes cosas y habla del tema de la harina. Era preguntaros si realmente nuestros clientes nos valoran como verdaderos profesionales por precio o por lo que sabemos. Entonces, preguntaba a vosotros ¿qué creéis? Es una frase que utilizo muchísimo, la que acabas de decir, a veces, quiero decir, con los pacientes, pero en el día a día, mis honorarios son en base a lo que sé, no en base a lo que hago. Porque si en algún momento dado el paciente me dice, es que yo voy a no sé qué sitio y están 1 hora y media y me cobran 20 euros menos y me hacen 100 técnicas, y yo le digo, ¿y por qué vienes a mí? Porque en 3 sesiones estás bien y allí has ido 10 y estás mal, ¿sabes? Entonces, al final, yo tengo pacientes de hace 20 años fidelizados a tope, es decir, les pase lo que les pase, a veces los mando al médico porque ni siquiera es un tema de mi competencia. Pero los pacientes nuevos, si hacen una comparativa de precios por la zona,
si tú, o sea, si no hablan contigo y les explicas cómo va a ser tu exploración y cómo va a ser tu tratamiento, pues es posible que te encuentres con este tipo de pacientes que no te valoran en base al precio. Y eso es un error, vamos, porque nadie te pregunta lo que te cuestan tus formaciones, tus másteres, tus horas de lectura, de formación, tus prácticas, nada. La necesidad de cada persona. Y aparte de eso, creo que uno de los grandes olvidados es el trato con el cliente, paciente o quien tengas enfrente. Porque muchos se creen que son grandes profesionales y después intentan tratar a un paciente y hay tan poca comunicación, no saben hablar. Al final, el cliente va como si fueras un médico, lo tratas, en el tema de las dietas le dan una dieta y se van. Yo, a todos mis pacientes, hasta el día que me retiré, todos mis pacientes eran familia mía. El trabajo de fondo que hay es incuantificable. O sea, eso nadie se lo puede imaginar, igual que yo no me puedo imaginar todo el trabajo que ha hecho Tamara para llegar a donde ha llegado, o Silvia, o Óscar, o Salva. Porque yo, por ejemplo, el otro día le enseñé a Silvia que tengo hasta febrero de cursos, la pasta que me cuestan hasta semanalmente, que es una burrada, es un dinero que yo invierto, pero entiendo que a mis clientes no les interesa. O sea, no les interesa porque lo que quieren es saber si tienen resultado y punto, no si yo estoy un día en Madrid, si me he dejado 700 euros, si me he dejado 800, si me he dejado 2000. O sea, yo lo siento, pero yo tengo el despacho lleno de títulos, como vosotros. Pero yo tengo una frase que dice que los que tienen un título son los que necesitan algo que demostrar. Y luego hay expertos con consultas, con las paredes forradas de títulos, que te dan miedo. Estás de reojo mirando la puerta por donde vas a seguir corriendo. Entonces, a mí los títulos me la traen al pairo. A mí lo que me da seguridad de que hago las cosas bien es que soy en permanente formación. Pero eso entiendo que a mis clientes les da igual. Por lo tanto, yo marco mis tarifas y cada uno viene. Y yo nunca he vivido con miedo de tener un cliente o tener 200. Nunca. Yo lo que tengo miedo es de sentir que engaño a alguien. Y te lo digo de verdad, porque donde yo entreno, por ejemplo, ahora mismo, hay un montón de competencia, y más que va a haber, porque van a haber un Formasport y demás. Yo es que nunca he tenido miedo a eso, porque creo que estoy siendo valiente a formarme en cosas tan difíciles que en el resto del entorno no hay. En el resto del entorno no hay. Y yo me tengo que tirar mis 8 horas, se me hace las 2 de la mañana, me tengo que ir a Madrid cuando me apetece, cuando vengo a Madrid me tengo que ir a Murcia a otro curso, cuando viene un cliente y me dice, lo que vosotros decíais, es que en el Formasport por 50 euros, digo, ¿esta Formasport, tío? ¿Qué problema hay? De todas formas, si yo no te he dicho que vengas a mí, si tú vienes a mí, es porque vas a tener unos resultados, o estás viendo unos resultados que de otra forma no verías, y porque crees en mí. Ahí está. Porque ya te digo yo que por simpático a mí nadie me ve. Por simpático a mí nadie me ve. Y por chistes, tampoco. Y esta Tamara te lo puedo decir. Algo haré bien, o creo que me esfuerzo por hacer bien, cuando vienen a mí, cuando la competencia son más baratos y tienen un mogollón de diversidad. Y sobre todo en la zona que vivimos nosotros, La Puebla, Rafael Masamadrey, Albalá, no sé qué. Entonces, yo todos los días estoy en permanente formación y todos los días no hay día que me acueste antes más pronto de la 1 estudiando, y supongo que vosotros haréis más de lo mismo. Y eso puede hacerlo todo el mundo. La cuestión es, ¿quieren hacerlo? Porque eso está para todo el mundo. O Silvia, que entran conmigo, no tienen por qué saber ni les tiene que interesar esto, porque bastante tienen ellos con lo suyo. Silvia el anuncio como el platillo. Los que yo he estado, la sensación de que de verdad me habían explicado, había entendido, había un proceso y había un sentido en lo que iban a hacer, más allá de lo que luego me han hecho, yo solo he tenido con Silvia. Que tú, ahora mismo, mañana, te quedas sin clientes y no vas a tener clientes en tu puta vida. ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo hasta ahora? No. De hecho, aunque los tengan, no voy a seguir haciendo nunca lo mismo durante mucho tiempo. Porque es una cosa que a mí me da valentía y me evita el miedo de ser dependiente de algo. La pregunta era, ¿seguirías formándote, sea lo que sea? Siempre, pero es que aunque no tenga trabajo, es que claro. Porque es lo que me da mi información que tengo, me hace más libre. Mi pregunta iba más enfocada al tema del dinero, porque estamos hablando aquí de tema de cuánto vas a cobrar por algo. Y bueno, aquí sabéis todos mi condición y yo sigo formándome a día de hoy y sigo leyendo papers, los que me deja la cabeza. Y hoy estaba viendo para empezar en la UNED con la carrera de psicología. Es que al final, no, es que yo lo que hago es porque me gusta y porque me gusta indagar y de dónde vienen las cosas. Es mi vicio, al final es mi vicio. Sí. Por eso te digo que yo
ya cobres lo que cobres o tengas los clientes que tengas, tú serías igual, Raúl. Serías la misma persona que con esa ansiedad de saber y aprender cosas, ya sea de lo que sea, o de montarte un robot o de hacerte un plato con la harina integrada. Puedo aceptar ciertas cosas, pero salirme de lo que yo, o sea, lo que es mi firma, no puedo. Porque al final, tú, tu trabajo, Óscar, o el de Salva, o el de Camaro, o el de tal, lleva una firma implícita que es tu forma de trabajar, que es tu método de trabajar. Y eso va a hablar de ti. No va a hablar tus paredes si están bien pintadas, si el techo se está iluminado. Va a hablar tu profesionalidad, tu actitud frente al trabajo. Todo eso es lo que va a hablar de ti. Es la firma que luego la gente se lleva y le da a otro. No, como dice Óscar, yo estoy igual. Yo terminé el otro día el máster de marketing y modelos de negocios y la verdad que ya el otro día por la noche estaba pensando hacer el máster de profesorado de secundaria. Me estoy mirando también lo de entrenador de triatlón, si no ahora cuando pueda. Pero la cuestión es no parar. La verdad es que a mí eso me mantiene en vida también, ¿vale? Aparte de que es darte más valor a ti mismo y crecer como profesional y que después puedes aportarlo a tus clientes. Al final, Salva, bueno, en base a todo también lo que habéis dicho los demás, yo llevo 20 años trabajando y a veces cuando he hecho una subida de precio porque lo he considerado oportuno, pues los trabajadores se preocupaban un poco, en plan, ostras, pero la gente no se quejará. Y yo creo, o sea, uniendo un poco todo lo que hemos dicho, que si te gusta tu trabajo y tienes el don y la capacidad de escuchar al paciente o al cliente desde que entra por la puerta, le adaptas y le personalizas y te unes a él en el objetivo que él tiene, ¿vale? Obtienes resultados y es que ese paciente es que no lo pierdes ya en la vida, porque hoy en día hay muy poca gente que tenga interés por lo que hace y que le guste y que dedique su vida a ello. Gracias a todos y en 15 días nos volvemos a ver. Salva, que no has cuidado. Vale, que vaya bien.